Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón, mil disculpas. Estaba terminando con mi sesión de la otra aula. Bien, gracias por estar presentes el día de hoy. Bien, en esta sesión de recuperación, mil disculpas, son eventos que escaparon de mis manos y el día de hoy la mayoría podía, así que por eso nos estamos reunidos ahora para poder llevar a cabo eh, este tema, ¿no? Hoy día vamos a desarrollar la responsabilidad internacional del Estado, ¿sí? Cuando hablamos de la responsabilidad internacional del Estado, bien, mi pregunta inmediata sería, ¿qué nos viene a la mente cuando hablamos de responsabilidad? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué es la responsabilidad? Buenas tardes. Actuar, no entendí bien por ahí. ¿Actuar qué? ¿Una obligación? Actuar con derecho, actuar conforme ley, actuar de manera acertada, me dicen por ahí. Ok, sí, efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad internacional, hablamos, bien, de esta capacidad precisamente que tiene el Estado de ser sujeto a derechos y obligaciones, ¿no? Esta personalidad jurídica me otorga incluso me otorga una connotación positiva y una connotación negativa. La connotación positiva es que yo tengo la capacidad de ser un obligado, bien, de ejercer derechos y obligaciones en la comunidad internacional, y la negativa es que yo ejerzo, bien, o todas mis acciones y hechos están orientados también a través del principio de responsabilidad. Las ejerzo con responsabilidad, ¿cierto? Bien, eso entonces sería lo relacionado a la responsabilidad. La siguiente pregunta es, ok, ya, entonces, ¿qué implica la responsabilidad internacional? Cumplimiento de acuerdos, me dice Merlí, ok. Pero en materia internacional, ¿cuál sería la diferencia ahí? Bien, cuando hablamos de responsabilidad internacional es cuando un Estado ha actuado de forma ilícita, ¿no? Esto es, ha atentado, ha violado normas que son protegidas por el derecho internacional, ¿sí? Y como consecuencia de esta afectación ha causado daño a eh, algún otro Estado o algún otro sujeto de derecho internacional público, al individuo, ¿vean? Por lo que el Estado infractor está obligado a ¿qué? A reparar los daños originados por su conducta, que es contraria a las normas del derecho internacional. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de un concepto bastante relacionado a este, que es la reparación, el resarcimiento. ¿Bien? La responsabilidad entonces internacional va a comprender dos aristas. La primera, el elemento objetivo. Para que exista el hecho internacionalmente ilícito, va a ser necesaria que la que la violación, que el atentado de una obligación internacional se dé en los términos que estipula el derecho internacional, ¿no? En ese sentido, ningún
ninguna disposición del derecho interno puede determinar la ilicitud o también la licitud de dicho hecho, ¿no? Es competencia exclusiva en materia internacional, por tanto, le atañen las normas de la comunidad internacional, ¿sí? Por su parte, el elemento subjetivo establece que los estados, como sujetos de derecho internacional público, por sí mismos no pueden actuar físicamente, bien, y generar un daño, por lo que requieren de personas, de un grupo de personas para actuar, para llevar a cabo estos objetivos, ¿no? A través de sus agentes, de sus representantes. Bien, entonces, el hecho del Estado, ¿no? Cuando hablamos de a qué se referirá estos hechos que realiza el Estado, cuáles son los alcances que el Estado realiza para tal efecto. Y es que el comportamiento de cualquiera de sus órganos, bien, ya sea el poder legislativo, el judicial, bien, o el ejecutivo, bien, aquellos que conforman la estructura orgánica del Estado, van a ser responsables, bien, o el Estado va a ser responsable por cualquier acción u omisión de estos. Asimismo, el comportamiento de cualquier órgano, de cualquier funcionario, bien, que esté precisamente investido con esta autoridad pública dentro del territorio nacional, también estará o será responsabilidad del Estado velar por este, ¿no? Luego, el comportamiento de una entidad que no forma parte de la estructura misma del Estado o de una entidad pública territorial, pero que está facultada, tiene algunas atribuciones por el derecho interno para ejercer prerrogativas de poder público. Entonces, aquí también habría un hecho por parte del Estado si es que hay un tercero facultado para ejercer bien el poder público. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad del Estado, bien, hablaremos de precisamente esta vinculación con una obligación internacional, ¿sí? Y esta vinculación con una obligación internacional, pues, se asocia a el hecho de un Estado que ha atentado contra esta obligación internacional, ya sea a través de crímenes internacionales o a través de delitos internacionales, ¿sí? Cuando hablamos del primero, bien, a través de este se da autorización a sujetos distintos del Estado, porque el Estado no puede lesionar en sí mismo, bien, y son estos los facultados también bueno, los responsables, bien, del hecho ilícito y por tanto también existirá la contraparte, que es aquella que reclama la responsabilidad internacional por esta violación, ¿no? Por su parte, los delitos internacionales, bien, en ese caso, el Estado es el único directamente lesionado, bien, quien estaría autorizado a reclamar la responsabilidad a otro Estado que cometiera precisamente este acto ilícito internacional, ¿no? Bien, eso entonces por el lado de la obligación internacional. Bien, hasta aquí todo se está entendiendo. ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta? Profesora, no me queda claro. Profesora, sí, me parece que deberíamos conversar un poco más sobre esto. Hasta ahorita todo se va entendiendo bien. ¿Qué es lo que opina? Sí, en realidad las diapositivas están aquí, tranquilos. Las diapositivas igual están siendo colgadas. Estamos haciendo el conversatorio, estamos bien hablando del tema, no hay ningún problema. Sí, aquí están las diapositivas, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablemos de la responsabilidad internacional del Estado, me quiero situar precisamente en estos crímenes y en estos delitos internacionales, ¿no? Como atentado de los derechos fundamentales. Y a propósito de eso, bien, se viene a la mente, o sea, nos viene a la mente algo que hemos escuchado quizá en muchas oportunidades, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Para el caso puntual de las violaciones de derechos humanos. Hablar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, bien, nos hace remitir a la Convención Americana. La Convención Americana es también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Es un tratado internacional que
consolida derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados miembros, ¿sí? La Convención establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes para conocer estos asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos que han sido contraídos por los Estados en mérito a su autonomía de la voluntad. Aquí no ha habido nadie que los obligue. Ellos mismos han acudido, han decidido suscribir esta convención, ¿bien? Velar por la protección y la promoción de los derechos fundamentales, ¿bien? A nivel regional, entonces ellos están obligando a razón de esta voluntad. Esta convención americana entró en vigor en el año 1978, ¿bien? Y en la actualidad, países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Perú, Paraguay, Panamá, por mencionar algunos, integramos, ¿bien? Esta convención americana, un total a la fecha de 25 miembros, ¿sí? Entonces, la Convención Americana estipula que los estados parte podrían denunciar ante esta convención, ¿bien? A través de un preaviso, ¿no? Esto es, el artículo 78 establece que las denuncias no van a desligar a los estados de las obligaciones contenidas en la Convención Americana en lo que concierne a todo hecho que pudiese constituir precisamente una violación de los derechos fundamentales, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son estos derechos y libertades que protege la Convención Americana? Bien, ya los hemos visto, igual los recordamos un poco. Consagra los derechos y libertades asociados a los civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ¿no? El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad personal, el derecho a la indemnización, a la protección de la honra, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta convención no opera por sí sola, sino que trae consigo también un par de protocolos adicionales que la amparan, que la complementan, al igual que un reglamento a su ley, ¿sí? Entonces, el primer protocolo, bien, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o Protocolo de San Salvador, que entró en vigencia en 1999, y el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, bien, relativo a la abolición de la pena de muerte, que ha sido suscrito en el año 1990. Bien, entonces, cuando hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, bien, hablamos de que los estados, en atención a esta soberanía de la que ya venimos hablando varias sesiones atrás, bien, y teniendo en cuenta la estructura orgánica o la organización que se ha forjado a través de este organismo internacional, Organización de Estados Americanos, a los que también se encuentra adscrito el Perú, bien, ha adoptado una serie de instrumentos internacionales para constituir, para conformar una base del sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, este sistema ha reconocido, bien, y definido primero en primera instancia cuáles son estos derechos, bien, consagrados en tanto en la convención como sus protocolos, bien, y establece obligaciones específicas para los estados en aras de su promoción y de su protección, ¿sí? Sí, ahorita vamos a hablar de cómo se lleva a cabo el procedimiento, Carlos. Gracias por adelantarte ahí un poquito y darnos luces de lo que vamos a desarrollar. Sí, entonces, el sistema interamericano, bien, de los derechos humanos, tiene dos órganos que están o que apuntan a cumplir el propósito para el cual ésta se conformó. En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la segunda es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Este sistema se conforma a razón de la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
de 1948. Y como dije, en el transcurso pues precisamente se ha conformado una estructura a nivel regional junto con otros protocolos en materia de protección de derechos humanos que han estado orientados para la conformación de este sistema interamericano. Bien. El sistema interamericano de derechos humanos, bien, entonces está compuesto por la Corte y la Comisión, ¿cierto? Cada una de ellas, bien, siempre con el propósito central que es el ejercicio de, las medidas necesarias para la promoción y protección de los derechos fundamentales, pero cada una de ellas con facultades y atribuciones particulares, ¿no? En el caso de la comisión, tenemos que su función principal, central, es la de promover precisamente el cumplimiento y la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y además sirve como una especie de órgano consultivo para la OEA, ¿no? Es decir, tiene una competencia con dimensión política porque destaca, bien, a través de las visitas que ésta realiza, para poder constatar cuál es la situación, bien, de los derechos fundamentales en cada uno de sus países miembros. Y como consecuencia de esta visita, lo que hace es redactar, preparar un informe acerca de dicha situación. Bien, realiza además funciones cuasi judiciales. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Corte, bien, lo que va o a lo que va a estar encargado esta comisión es de recibir estas denuncias, bien, ya sea a través de personas, de individuos o también de organizaciones colectivas, bien, para poder verificar los requisitos de admisibilidad y de cumplirse con estos, elevarla, bien, a la Corte para su absolución. Entonces ya aquí formamos una idea de qué implica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, bien, tiene funciones esencialmente de judiciales, ¿no es cierto? Es una institución judicial autónoma que aplica e interpreta la Convención Americana, ¿sí? La Corte entonces va a dar absolución a las controversias que se susciten, bien, en sus Estados miembros. Va a realizar también una función de supervisión de sentencias para el cumplimiento de estas y también una función de dictar medidas provisionales cuando la necesidad de estas también sean justificadas, ¿sí? Es importante indicar que la Corte constituye uno de los 3 tribunales regionales a nivel mundial. Tenemos también al la Corte Africana de Derechos Humanos y a la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Como parte de este sistema regional, ¿bien? Aplicable a esos espacios geográficos. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo no bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Adelante, Merly. Doctora, buenas tardes. Una consulta referente, por ejemplo, si hay un problema, vamos a hacerlo así, de violación de derechos humanos, o sea, en este caso, si se va al tribunal que llega hasta la última instancia, primero tienen que agotar todas las instancias, hablando de Perú, ¿no, doctora? Y luego se tiene que ir a Las instancias nacionales, así es. y luego la comisión y la comisión tiene que evaluarlo para ver si es que pasa a la corte. ¿Es eso o lo estoy entendiendo mal? Así es, efectivamente, ¿no? La comisión es quien evalúa. La Corte no está facultada a recibir denuncias de parte de los individuos o de parte de las organizaciones internacionales que también tengan como fin la promoción y la protección de los derechos fundamentales. Es a través de la comisión que recibe estas denuncias. Doctora, pero así haya una sentencia firme ya, así ya por decir así, ya hayan Por sentenciado el supuesto. tribunal y todo esto. Esta es la que se encarga de evaluar la admisibilidad.
Mm, La Corte no está facultada para recibirlo por sí misma, lo que no implica que no esté facultada para dirimir la controversia. Ojo, quien recibe es la comisión. Una vez que recibe, que chequee los requisitos de admisibilidad, lo eleva a la Corte. Merly, no sé si me escuchaste, se cortó. doctora, gracias. Me queda más claro. Sí, no hay problema. Carlos, adelante. Carlos, te escucho. Aló, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Ahora sí, Sí, le escucho. doctora, escuché que dijo que la Corte, está hablando de la Corte Africana, y hasta donde yo sé, en África no tiene corte, sino tiene un sistema de justicia, pero un sistema, pero no es, no tiene corte. No sé si estoy mal. ¿Me puede decir sobre eso? Sí, claro, lo que pasa es que hay tres tribunales. A ver, eh, el sistema interamericano de derechos humanos está abocado precisamente a establecer una base regional, ¿bien? Regional, no mundial, regional, ¿bien? Y así como existe para la región de América Latina y el Caribe el tema de la OEA, bien, que es la Organización de Estados Americanos, y bajo esta organización también se constituye un sistema interamericano de protección y promoción de los derechos fundamentales. También encontraremos un símil, es decir, algo parecido, bien, en Europa y en África, ¿sí? En Europa encontraremos a la Corte Europea de Derechos Humanos y en África la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ¿no? Que tiene precisamente competencias pues bastante similares, la verdad que desconozco porque como no está dentro de nuestro alcance, ¿no? Sé básicamente el tema de la teoría y es que tiene como finalidad la promoción y la protección de los derechos humanos en este continente, ¿bien? Y lo que hace es precisamente dar cumplimiento, bien, a lo que se ha señalado en la Carta de Derechos Humanos, bien, y de los pueblos de la Carta Africana, bien, donde le otorgan este mandato a la Corte para dilucidar este tipo de controversias, ¿no? Entonces, así como existe un sistema de tipo regional en América Latina y el Caribe, lo mismo ocurre en Europa y en África. Sí. Sí, profesora, disculpe. Lo que pasa es que yo estaba viendo el sistema interamericano de derechos humanos, lo que implica América, y el sistema europeo sí tienen corte, pero yo hasta donde leí, o de repente me he equivocado, eh, el sistema africano carecía de corte. Entonces eso es lo que, bueno, en todo caso lo voy a ver bien. Ya, profesora, gracias. Sí, voy a encontrar ahí una lecturita. Ah, ok, me pregunta si hay corte. Sí, sí hay corte africana de derechos humanos y de los pueblos, ¿no? Y esta fue creada a razón de la Carta Africana también de Derechos Humanos. O sea, no solamente basta con la comisión, sino también tiene una corte. Y Ahí tiene Merly dice que facultades carece de bastante similares a tribunal. las que vamos a estudiar en relación. Ahí ¿Qué? Merly está, también se está sumando, dice que carece de tribunal. O sea, carece de corte también está. Me parece que su opinión también va en la misma línea que la mía. Interesante. Entonces voy a revisar la carta porque de verdad, qué extraño. Yo tenía entendido de que la Corte Africana, bien, sí había sido creada y ejercía funciones. El sistema. Merly, te escucho. Sí, doctora, disculpe, sí, yo leí justamente, doctora, en las lecturas de la semana, creo que fue pasada, de cuando nos tocó también el tema de la corte que también hablaron, ahí decía del sistema africano y hablaba que decía de que carecía de tribunal de justicia.
año? ¿Y de cuándo es la lectura? Está, doctora, creo que está en la semana, a ver, déjeme ver. No, ¿de cuándo es? La lectura ha sido hace poco, que lo subieron antes del último examen. Ah, ya, cuando dimos No, el examen AT2. A la ver, lectura, sí, dígame. la lectura de cuándo es. O sea, la lectura de qué año es. Tiene que haber una fecha de A ver, déjeme ver. publicación, ¿no? No sé. Ah, ok, ya. Una precisión que vamos a hacer es que la Corte existe. La Corte existe, la Corte Africana de Derechos Humanos existe, pero seguramente lo que ustedes han ubicado en esta lectura es que el tribunal no se encuentra operativo, no se encuentra operativo y esto está bastante relacionado con el aspecto político, porque los jefes de Estado, bien, de precisamente la región africana, acordaron la fusión de este tribunal con el Tribunal Africano de Derechos Humanos, ¿no? Y esto conformó el Tribunal Africano de Justicia y de Derechos Humanos. Entonces, por eso es que hablamos de un tribunal que se encuentra que no se encuentra o que se encuentra inoperativo a la fecha y que también, bueno, en vista de que no ha ejercido funciones, probablemente no las obtenga, ¿no? A razón de esta fusión. Es muy probable que ustedes hayan chequeado eso en la lectura, ¿cierto? Hola. Si no, por ahí me haces llegar el extracto también de la lectura, Merly. Sí, profesora, en todo caso, ¿Ya? en la próxima clase de repente nos empapamos un poquito más y continuamos con ese temita, no hay problema. Claro, pero bueno, ok, ya. Vamos a entonces a decir lo siguiente. Cuando hablamos de la Corte, encontraremos que la Corte Interamericana, a diferencia de la Comisión, ¿bien? Ya va a ejercer funciones distintas a esta, ¿no? Si por un lado la Comisión lo que hacía era proporcionar pues una función de tipo consultiva, bien, porque a través de esta también se recibían las peticiones tanto de los individuos como las organizaciones que protegían, que protegen los derechos fundamentales y que los promocionan inclusive, la función de la Corte, bien, va a estar eminentemente o esencialmente determinada por una función judicial también autónoma, ¿cierto? Esta función judicial autónoma que lo que va a hacer es dilucidar las controversias que se susciten, ¿bien? Entre los estados o entre el estado y un individuo, inclusive, en aras de la promoción y protección de los derechos fundamentales. Además de eso, no solamente se encarga, bien, de emitir sentencias, sino que también lo que va a hacer es dar cumplimiento a estas sentencias a través de una función de supervisión, ¿sí? Esta función de supervisión para el cumplimiento de las disposiciones que deben acatar los Estados miembros. Ok, listo. Entonces, la Corte, que está pendiente por ahí de ver la situación actual de este sistema africano que existe a la fecha, pero que la Corte pues, se ha visto en funciones suspendidas, inoperativas, a pesar de que existe, ¿no? Que está pendiente de elucidar, sí opera a nivel tanto latinoamericano y el Caribe como a nivel bien europeo, donde sí se han conformado cortes para dilucidar precisamente estas controversias. Bien.
Bien, cuando hablamos de la Corte Interamericana, y por ahí ya han ido adelantando, Carlos lo ha ido señalando bastante bien, la Corte Interamericana está integrada por jueces, ¿no? Estos jueces que son nacionales, parte de los estados miembros de precisamente la Organización de Estados Americanos, ¿no? Estos 25 estados que hemos señalado, ¿sí? Está conformada por 7 jueces, un presidente, un vicepresidente y 5 vocales, ¿no? Además, tiene funciones de soporte por parte de la Secretaría de la Corte, bien, que van a dar un soporte pues legal, administrativo a las funciones de la Corte en su quehacer judicial, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo, ya que ustedes han revisado un poco más acerca del tema, cómo se lleva a cabo, bien, el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo se lleva a cabo esta? Primero, si yo hablo de un proceso judicial en el ámbito nacional, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para dar inicio al proceso judicial? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, adelante. Profesora, primero hay que agotar las vías nacionales, o sea, la justicia del Estado eh, donde uno está, ¿no? O sea Perú, Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Se agotan las vías y recién se puede acudir a la comisión. Es parte del proceso, ¿no? La comisión evaluará. No, pero antes de eso, yo les pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer a nivel nacional para poder iniciar un proceso judicial? Presentar la demanda, ¿no? Presentar la demanda. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias, Merlin. Muchas gracias, Sandra. Bien, entonces, yo presento la demanda, la exposición de hechos y derechos ante el juzgado competente para tal efecto, ¿cierto? Bien, en el caso de un procedimiento contencioso ante la Corte, primero hay que señalar que la Convención Americana solo faculta a quienes, a los estados parte y a la Comisión para poder someter un caso ante la decisión de la Corte. Sí, adelante. ¿Quién me quería preguntar? ¿Carlos? No, profesora, me equivoqué, disculpa. Ah, no hay problema. Ok, bien, entonces. Solo faculta a los estados parte y a la comisión para poder someter un caso a decisión de la Corte, ¿no? Es decir, el tribunal no puede, bien, atender peticiones que hayan sido formuladas por quienes, por individuos u organizaciones que protegen y promueven los derechos fundamentales. No quiere decir que no va a dilucidar la controversia, sino que no puede, bien, aceptarlas, ¿sí? Los individuos u organizaciones que consideren que hayan o que se encuentren frente a una situación violatoria de los derechos fundamentales, bien, que se encuentren inmersos en la Convención Americana, tienen y que deseen, por supuesto, acudir al sistema interamericano para dar solución a esta, tienen que dirigir sus denuncias ante quién, ante la Comisión Interamericana. Nunca directamente ante la Corte, ante la Comisión, porque esta es la competente para conocer peticiones, bien, que sean presentadas contra una persona, contra un grupo de personas, contra una entidad gubernamental, bien, o aquella que haya sido quejada ante una violación del contenido de la convención, ¿sí? Bien, entonces, la Corte va a tener competencia para conocer de cualquier caso relativo inclusive a la interpretación y a la aplicación de las disposiciones de la convención, bien, siempre que los estados parte también hayan reconocido su competencia contenciosa, ¿no? Si yo deseo someter ante la Corte una interpretación de las disposiciones de la convención, yo tengo que haber ratificado, tengo que haber realizado todos los pasos necesarios para aceptar todos los términos y disposiciones que se encuentran precisamente en esta convención americana. Bien,
Todo Estado parte entonces se encuentra facultado, bien, a acudir en cualquier momento, bien, a la Corte para efectos de una interpretación de las disposiciones que la Convención contemple, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la presentación de la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí aplica lo que estaba señalando su compañero precisamente, ¿no? Que los hechos que describa el afectado se caractericen como una violación a la Convención Americana, ¿bien? Que se hayan interpuesto y también se hayan agotado los recursos de jurisdicción interna. Esto también es sumamente importante. Muchas veces, bien, varias peticiones se caen por el incumplimiento de este segundo requisito. Y finalmente que la solicitud sea presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en la que se ha notificado la decisión definitiva. El plazo también resulta determinante para presentar una petición ante la comisión. ¿Y de cuánto estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando de que este procedimiento contencioso ante la Corte puede, desde la fecha en la que ha sido sometido a consideración por parte de la Comisión, hablamos de un promedio de casi 2 años, ¿no? 2 años desde su aceptación por parte de la Corte, derivado de la Comisión, hasta la fecha de emisión de la sentencia, ¿no? Por parte de la Corte, ¿bien? Bien, entonces, por aquí tengo... antes de desarrollar esta sentencia, quería conversar con ustedes acerca de el alcance de las sentencias, ¿no? Cuando hablamos de la sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablamos de la deliberación de estos 7 jueces, ¿bien? En las sesiones que pues, se hayan acordado para dar absolución a la petición presentada, ¿no? Este proceso de deliberación, bien, debido a su complejidad, puede ser suspendido y reiniciado, ¿no? Depende de lo que precisamente estos jueces dispongan, ¿bien? ¿Qué es lo que contiene esta sentencia? ¿Bien? Esta sentencia va a discutir y va a aprobar precisamente el proyecto de sentencia que presentan los jueces, ¿bien? Donde exponen puntos resolutivos de la sentencia para someterlos a una votación final, ¿no? Una votación final. ¿Por parte de quién? De estos jueces, de estos 7 jueces que conforman la Corte, ¿bien? El quórum para las deliberaciones de la Corte la componen 5 jueces, ¿ok? Y lo siguiente sería, profesora, ¿y estos fallos resultan ser apelables? No, los fallos son definitivos. ¿Bien? Los fallos son definitivos, ¿ok? Entonces, aquí implica que ante la disposición de la Corte, como Estado, yo tengo la obligación de cumplir lo que aquí me señalan, me indican, ¿bien? Ahora, vamos aquí a chequear esta sentencia, ¿bien? Que he obtenido de la página de la Corte y para esto me va a ayudar con la lectura. Merly, por favor, ¿me ayudas con la lectura de esta última sentencia emitida por la Corte? Sí, doctora. A ver, dice, sentencia del 3 de junio de 2021. El 3 de junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte o este tribunal, dictó una sentencia mediante la cual declaró responsable a la República del Perú, en adelante el Estado o Perú, por violación de los derechos a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos y a la protección judicial en perjuicio de la señora Norca Moya Solís. La Corte estableció que el proceso administrativo de ratificación que terminó con la separación de la señora Moya Solís de su cargo de secretaria judicial desconoció su derecho a reconocer previa y detalladamente la acusación formulada y a tener el tiempo y los medios adecuados para su defensa, el derecho a contar con una decisión debidamente motivada, el principio de legalidad, el derecho a la protección judicial y la garantía de un plazo razonable. También consideró que la decisión de no ratificación violó el derecho de la señora Moya Solís
a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad. En consecuencia, declaró que Perú es responsable por la violación de los artículos 881, 82, 81, 82B, 882, 82C, 9, 23.1C y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1 y 2 del mismo instrumento. Ok, muchísimas gracias. Carlos, ¿me ayudas con la lectura, por favor, de los hechos? Este es un resumen, por supuesto, no es la sentencia en su conjunto, ¿no? Hechos. En 1982, la señora Norca Moya Solís se desempeñaba como secretaria judicial del 10º Juzgado del Fuero Privativo del Trabajo y Comunidades Laborales de Lima. Cuando se determinó su no ratificación en el cargo, esta decisión consta en un acta de sala plena de 10 de septiembre de 1982 y en la resolución número 0015-82-TT de 13 de septiembre de 1982. El 17 de septiembre de 1982, la señora Moya Solís interpuso ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de revisión contra la decisión de no ratificación. Argumentó que su desempeño laboral era bueno, que no tuvo la oportunidad de presentar pruebas o sustentar sus descargos y que nunca le entregaron el acta de la reunión en la que se evaluó su desempeño. El 12 de octubre de 1983, la Sala Plena Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso. Continúe, por favor. A ver, perdón, la señora Moya Solís, ahí. Sí, La señora Moya Solís sí, la señora Moya Solís. interpuso un recurso de amparo contra la decisión del 12 de octubre de 1983. El 14 de junio de 1985, el 16º Juzgado Civil de Lima declaró improcedente el recurso, decisión que fue apelada por la señora Moya Solís. El 2 de septiembre de 1985, la Tercera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión apelada. La señora Moya Solís pidió la nulidad de esta decisión, solicitud que fue acogida el 4 de agosto de 1986 por la Corte Suprema, ordenando al juez de la causa expedir un nuevo fallo, teniendo a la vista el expediente de ratificaciones. En atención a lo ordenado por la Corte Suprema, el expediente de ratificaciones de la señora Moya Solís fue solicitado en diferentes oportunidades. En marzo de 1996, el delegado administrativo de las salas y juzgados indicó que, luego de la búsqueda en archivos, no se había encontrado expediente alguno sobre lo solicitado. El 30 de diciembre de 1996, el 16º Juzgado Civil de Lima expidió un nuevo fallo en relación con la acción de amparo interpuesta por la señora Moya Solís y declaró infundada. Esta decisión fue apelada por la señora Moya Solís y confirmada en segunda instancia. El 8 de abril de 1998, la señora Moya Solís interpuso un recurso de nulidad contra esta decisión, el cual fue negado el 29 de octubre de 1998 por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión le fue notificada a la señora Moya Solís el 23 de septiembre de 1999. Ok, excepciones preliminares. El Estado presentó 3 excepciones preliminares. La primera relativa a una solicitud de control de legalidad por parte de la Corte Interamericana en relación con la alegada falta de agotamiento de recursos internos. Sobre este asunto, la Corte encontró que los alegatos del Estado no fueron presentados en el momento procesal oportuno.
La segunda, referida a la falta de competencia de la Corte Interamericana para asumir un rol de cuarta instancia. Esta excepción preliminar fue desestimada porque, a juicio de la Corte, la Comisión Interamericana y la señora Moya Solís alegaban la violación de distintos derechos consagrados en la Convención en el marco de las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales, tanto en sede administrativa como judicial. Por último, el Estado alegó la indebida inclusión de los artículos 5 y 11 de la Convención Americana en el escrito de solicitudes y argumentos. Al respecto, la Corte reiteró que las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de derechos distintos a los comprendidos en el informe de fondo, siempre que se mantengan dentro del marco fáctico definido por la Comisión. En todo caso, la Corte encontró que, si bien la presunta víctima mencionó en su escrito de solicitudes y argumentos dichos artículos, no presentó alegatos específicos relacionados con su violación ni solicitó a la Corte que declarara la violación de derechos diferentes a los indicados en el informe de fondo. Por esa razón, desestimó la solicitud del Estado, ¿ok? Entonces, en relación a estas excepciones que fueron presentadas por el Estado peruano, bien, estas fueron desestimadas. Ahora, vamos a ver el tema sobre el fondo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que estableció la Corte en este resumen? ¿Bien? ¿Me puede ayudar, por favor, con la lectura? ¿Por ahí algún voluntario? Para no salir de la página y que no se pierda. Adelante, por favor. Ya. Fondo, garantías judiciales y principio de legalidad. La Corte estableció que a un proceso de evaluación o ratificación en el cargo de un funcionario público en tanto involucra la posibilidad de destitución de las personas evaluadas. Le son aplicables las garantías del debido proceso propias de los procesos disciplinarios, aunque su alcance puede ser de distinto contenido o intensidad. En ese sentido, encontró que el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada implica que las personas tengan conocimiento de forma precisa de los criterios generales de evaluación utilizados para que puedan establecer si el cumplimiento identificado por la autoridad es de tal magnitud que puede dar lugar a su no ratificación. Ok, entonces aquí lo primero que está objetando es, o lo primero que está analizando son el tema de las garantías judiciales y el principio de legalidad, ¿no? Esto es que lo que ha ubicado es que el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada, es decir, por qué razón no se la ratificó, implica que las personas tengan conocimiento de forma precisa de cuáles son esos criterios. O sea, si tú no me vas a ratificar en el cargo que vengo pues realizando, en el cargo que vengo ejerciendo en estos años, tienes que indicarme cuáles son estos criterios de evaluación, sino sobre la base de qué estoy trabajando, ¿no? ¿Cuál va a ser mi nivel de medición de desempeño? Bien. Continúe, por favor. Yeah. En relación con el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la defensa, la Corte encontró que esta garantía implica que la persona evaluada tenga derecho a conocer las razones por las cuales las autoridades consideran que hay incompetencia o incumplimiento, a ofrecer argumentos orientados a desvirtuar la postura de las autoridades antes de una decisión definitiva y en general a ofrecer pruebas sobre la idoneidad de su desempeño. No obstante, la Corte encontró que en este caso, si bien a la señora Moya Solís le informaron algunos casos de presuntos incumplimientos, no le informaron que estos podían dar lugar a su no ratificación. Esto ocurrió porque la señora Moya Solís no conocía los criterios de evaluación de las y los secretarios judiciales. Además, a la señora Moya Solís no le informaron las razones por las cuales los incumplimientos identificados no la hacían idónea para el ejercicio de sus funciones. No se le permitió exponer sus descargos ni se le dio tiempo para aportar pruebas que respaldaran su posición. Por lo anterior,
La Corte estableció que el Estado es responsable por la violación de los derechos a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a contar con el tiempo y los medios adecuados de defensa. Por otra parte, la Corte encontró que la decisión de no ratificación le fue notificada a la señora Moya Solís mediante una comunicación que no indicaba los motivos que llevaron a su no ratificación y que además no estuvo acompañada de copia de la resolución de 13 de septiembre de 1982. Por lo anterior, la señora Moya Solís no conoció oportunamente la motivación de su no ratificación, lo que también impactó su derecho a la defensa. Ahí ya no se cansa de ver más, Miss. Ya, ok. ¿Dónde me quedé? Además, aunque hubiera conocido ya. oportunamente el acta de la sesión en la que se resolvió su no ratificación. Ya. Además, a la señora Moya Solís no le informaron las razones por las cuales los incumplimientos identificados no la hacían idónea para el ejercicio de sus funciones. No se le permitió exponer sus descargos, ni se le dio tiempo para aportar pruebas que respaldaran su posición. Por lo anterior, la Corte estableció que el Estado es responsable por la violación de los derechos a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a contar con el tiempo y los medios adecuados de defensa. Por otra parte, la Corte encontró que la decisión de no ratificación le fue notificada a la señora Moya Solís mediante una comunicación que no indicaba los motivos que llevaron a su no ratificación y que además no estuvo acompañada de copia de resolución del 13 de septiembre de 1982. Por lo anterior, la señora Moya Solís no conoció oportunamente la motivación de su no ratificación, lo que también impactó a su derecho a la defensa. Además, aunque hubiera conocido oportunamente el acta de la sesión en la que se resolvió su no ratificación y la resolución en la que se adopta tal determinación, estos documentos no tenían de una adecuada motivación. Finalmente, la Corte encontró que el acta de la sala plena y la resolución de no ratificación no daban cuenta de las causales con fundamento en las cuales se decidió la no ratificación, porque esas causales no estaban contenidas en ninguna norma, lo que llevó a una violación del principio de legalidad. Ok, muchísimas gracias, ¿no? Varios temas que ha detectado la Corte, precisamente este derecho de defensa para conocer las razones por las que hay un incumplimiento, una incompetencia, ¿no? Y esta opción también de poder desvirtuar, rebatir estas posiciones de las autoridades, ¿no? Para que no tengan esta condición de definitivas, ¿ya? Entonces, el plazo razonable y protección judicial inclusive, ¿no? La Corte encontró que, aunque el recurso de amparo estaba previsto en la normatividad peruana y era formalmente admisible, no fue un recurso efectivo. Primero porque pese a que la señora Moya Solís alegó que no se le había notificado formalmente la decisión de no ratificación y que no se le habían garantizado sus derechos durante el trámite del proceso, los jueces de amparo declararon improcedente el recurso sin estudiar las violaciones alegadas, o sea, ni siquiera en el fuero constitucional, ¿bien?, se vio un amparo de estas violaciones que habían sido pues manifiestas, ¿no? Entonces el recurso no fue efectivo porque el segundo fallo también, en segundo término, el segundo fallo de amparo no acató la orden de expedir un nuevo fallo teniendo la vista al expediente de ratificaciones y la Corte encontró que el trámite de recurso de amparo excedió precisamente 15 años, desconoció la garantía del plazo razonable, ¿no? ¿De qué plazo razonable me habla si estamos hablando de 15 años después dar la absolución a este tema, ¿no? Y en cuanto a los derechos políticos, la Corte encontró que la desvinculación de la señora Moya Solís desconoció las garantías del debido proceso, lo que afectó de forma arbitraria su permanencia en un cargo público y en consecuencia implicó
una violación de sus derechos políticos, ¿cierto? Las reparaciones que estableció la Corte, medidas de restitución, bueno, aquí la señora Moya Solís manifestó que no deseaba ser incorporada al Poder Judicial, bien, por lo que indicó que no era procedente ordenar esta medida de reparación y resolvió en el apartado de indemnizaciones compensatorias en cuanto a medidas de satisfacción, que este resumen se publique no solamente en el diario oficial, sino también en el sitio web del Poder Judicial. Las indemnizaciones compensatorias en razón a las cantidades que han sido fijadas por este concepto, a razón de los daños tanto materiales como inmateriales, así como el pago de las costas y gastos. ¿Sí? Bien, entonces este es un resumen. Yo les voy a dejar la sentencia completa para que ustedes también la puedan revisar y puedan precisamente indagar un poquito más acerca de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Derecho a la defensa, principio de legalidad. Sí, lo voy a subir, Merlin, no te preocupes. Todo el material del que estamos trabajando ahora lo voy a subir, como siempre, luego de que hago presente las grabaciones, ahí lo voy a subir, ¿sí? Y ya finalmente para culminar, bien, esta sesión y no quitarles más tiempo este domingo, que es un día pues, de descanso, tengo por aquí está, un video informativo. Sí, adelante. Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Doctora, ¿Qué tal, Milton? ¿cómo está, doctora? Sí, te Buenas escucho. tardes. Doctora, con el tema de la corte, mire, estaba revisando acá en el Google académico y hay varios artículos acá, los compañeros que revisen, porque justo ahí, le leo un artículo pequeño, dice, el asunto de OJIC y la Corte Africana de Derechos Humanos, con fecha 26 de mayo del 2017. Dice, la Corte Africana de Derechos Humanos y los Pueblos se ha pronunciado sentencia en el asunto 006-2012 de la Comisión Africana de Derechos Humanos. O sea, sí existe. Y sí está No, es trabajando. que el punto es que sí existe, pero de repente la denominación que ha adquirido esta corte, como se ha fusionado con otra, es diferente, ¿no? Entonces, eso es lo Ya. que está pendiente de esclarecer. Sí, porque hay varios artículos, doctora, varios Más bien, en donde menciona, sí. gracias En el, por el en aporte. el Google Eh, académico está. Que lo busquen los compañeros ahí, porque está en oferta Perfecto, ahorita. muchísimas gracias por el aporte, Miguel. Bien, y Milton, por Milton. último, para finalizar, vamos a detallar, vamos a escuchar rápidamente este corto videíto que nos habla acerca de la ejecución de las sentencias y cómo se asegura la Corte que se están cumpliendo estas, ¿no? ¿Cómo se asegura la Corte que se están cumpliendo las sentencias? ¿Qué es su supervisión de cumplimiento de esas sentencias? La supervisión del cumplimiento de las resoluciones de la Corte implica que la Corte solicite información Uy, perdón. sobre las resoluciones de la Corte. Implica que la Corte solicite información sobre las actividades Uy, está pasando aquí. información sobre las actividades que ha desarrollado. Para mí, Apreciar el video porque entiendo que está un poco lento y no es por mi internet. No sé qué pasa que se está demorando en descargar, pero para evitar precisamente este conflicto, bien, es importante. Uy, sigue por ahí escuchando. Es importante indicar lo siguiente, ¿no? Estas labores precisamente de supervisión a las que hemos hecho mención, bien, están orientadas a también solicitar información por parte de la Corte para al Estado, bien, para precisamente conocer cuáles son los alcances, las medidas adoptadas, bien, para el cumplimiento de estas sentencias, ¿cierto? De estos fallos. Esta información que solicita el Estado y también es confrontada con las observaciones,
bien, que han sido captadas por la comisión, bien, a razón de estas visitas como parte del ejercicio de sus funciones y los reportes, los informes que contienen los resultados precisamente de estas visitas sobre la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros. ¿Sí? Igual les voy a alcanzar el video, por favor, para que ustedes lo puedan ver detenidamente porque está pues fallando ahí el tema de no se proyecta bien y de repente estamos dilatando mucho el tiempo y no quiero generar eso en ustedes el día de hoy, considerando que es el único día de descanso, aunque bueno, mañana es feriado, ¿no? De repente por eso también están ustedes bastante despiertos y con muchas ganas de aprender. Adelante, Milton. Doctora, con respecto al caso que nos presentó hace un momento de la señora Solís, quería consultarle. En el caso, por ejemplo, acá ya resolvió la Corte, ¿no? Reparación civil y reposición a su pago de costas y costes, ¿no? Y la reposición a su centro laboral, ¿no? Que era el Poder Judicial. ¿La supervisión de la Corte tiene un plazo o mientras no se cumpla con lo que ha resuelto la Corte, se sigue manteniendo esto? ¿O hay alguna sanción para el Estado si no Se cumple? sigue manteniendo, efectivamente. Se sigue manteniendo, ¿no? Y estas medidas que adoptó el Estado relacionadas a la indemnización compensatoria, que es básicamente que se le entrega a la víctima el importe de la reparación, que para el caso puntual y concreto ascendió a una cantidad de $1.265.000, ¿bien? Aproximadamente, así como eso solamente por el pago de la indemnización y por el concepto por el concepto de remuneraciones dejadas de percibir y por el concepto de daño emergente y lucro cesante, $1.195.000 también aproximadamente. Entonces estamos hablando de un total de 2.500.000, no menos de 2.500.000 de dólares, ¿no? Sí, Merlí. Doctora, y por ejemplo, en el caso de las desapariciones forzosas que le llaman o desapariciones de las personas, no, también hay indemnización a los parientes, porque supongo yo que al no hay cuerpo, tampoco se sabe si es que está con vida o no. ¿Cómo hacen ahí, doctora? En el caso, ¿cómo resuelve ahí la Corte? Primero tiene que identificar cuál ha sido la normativa interna para determinar una desaparición forzada, ¿no? En el Perú, ¿bien? Y luego de esto ver si los plazos, si el procedimiento se efectuó conforme a ley, si hay algún vicio, si ha habido alguna afectación de derechos fundamentales precisamente para las víctimas de estos, de estas personas, ¿bien? Que han sido, que no han sido ubicadas, ¿bien? Y sobre la base de eso es que la Corte hace un análisis y por tanto dictamina una absolución al caso, ¿no? De hecho, hay un caso acerca de la desaparición forzada de la comunidad campesina en Santa Bárbara, ¿no? Que pues fue declarada procedente por parte de la Corte y se impuso al Estado peruano una sanción también de tipo pecuniaria, así como otras medidas adicionales. Es importante también revisar ese caso, bien, voy a buscarlo y se los voy a pasar también, y al año 2020, a octubre, para ser puntual, bien, no se había todavía cumplido las disposiciones de la Corte, ¿no? Falló en el 2015, pero al 2020 todavía estaba incumplida casi en su totalidad, no al 100%, casi en su totalidad, ¿no? Entonces, frente a ese caso, lo que queda son las acciones de supervisión de la Corte, efectos de que esto se cumpla y precisamente salvaguardar los derechos fundamentales y también el ejercicio de las acciones que tienen estas víctimas, bien, para poder acudir frente a la comunidad internacional y hacer el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales, ¿no? Pero bueno, pues queda allí, ¿no? Se mantiene todavía y seguramente a consecuencia de la pandemia es que también ha habido un entorpecimiento o dilatación de estas funciones judiciales de la Corte y de supervisión, pero hay que
entrar de lleno a cuál es la situación actual en el caso de esta desaparición forzada de la comunidad campesina de Santa Bárbara, ¿no? Un caso bastante importante que se suscitó precisamente ante el conflicto armado interno de los años 1980, 1990, ¿no? Sí, Berlín. Milton, perdón, Milton. Doctora, disculpe. Otra cosita que le quería consultar. La Corte resuelve en este caso el tema indemnizatorio, el tema de reposición. Y en cuanto al tema de reposición, o sea, la persona que es beneficiada es libre de decidir si recibe o no el tema indemnizatorio o de reposición, ¿no? Porque al final ese es un beneficio, ¿no? Beneficio que A ver, repercute en claro, el lo que tema del pasa es derecho al que trabajo, ¿no? inclusive nuestra O habrá sido por el lo que tema... pasa es que nuestra normativa, sí, ver, permíteme, lo que pasa es que nuestra normativa interna establece la facultad de la reposición o la indemnización. Yo puedo elegir si opto por la reposición o si opto por la indemnización. O también puedo presentar mi pretensión por ambos, ¿no? Alegando también el daño que se me ha ocasionado a consecuencia de este, por ejemplo, despido arbitrario, nulo, lo que haya calificado para este caso, ¿no? En este caso, un despido, pues, de tipo injustificado, porque no ha habido motivación alguna para proceder a la no ratificación, ¿no? Si tu pregunta está orientada a si ella puede decidir o no sobre este tema, sí, sí lo puede hacer. De hecho, lo tuvo que haber hecho en la normativa interna, ¿no? Habrá que revisar los antecedentes. Su pretensión estaba abocada a una indemnización, más allá de una reposición. Ok, perfecto, Milton. ¿Por ahí alguien más iba a preguntar algo? Sí, adelante. Sí, doctora, hola, ¿me escucha? Sí, Merly. Sí, doctora, usted va a enviar, va a subir también la sentencia de la desaparición forzada. De hecho, tengo un conjunto de sentencias para que ustedes puedan ver los extractos y también puedan hacer la búsqueda, que creo que es más ilustrativo. Todo un cuadernillo, bien, donde hay varios casos presentados por desaparición forzada, porque no es uno únicamente, ustedes lo saben bien. Tenemos, somos bastante conocidos ante la Corte precisamente por esta situación que se suscitó en el conflicto armado interno que vivió el Perú. Gracias, doctora. Bien, entonces les agradezco muchísimo su participación el día de hoy en esta clase, en esta sesión. Mil disculpas, ya no van a haber reprogramaciones, de verdad que han escapado de mis manos, como les digo, y no es la idea porque no quiero sacrificar ni su domingo ni el mío. Bien, así que vamos a respetar los horarios y hacerlos en la fecha en la que nos corresponde. Bien, voy a estar, por favor, respondiendo, chequeando el foro, que he pedido, por favor, complementen. Ya otra vez comenzamos las sesiones del foro, que la participación es grupal, no se olviden de esto, para poder tener en cuenta sus participaciones, bien en como parte de una opinión consolidada que se maneja por grupo. Así que tengan un excelente domingo, lo que queda, un buen feriado el día de mañana, aquellos que les toca trabajar, mucha fuerza. Bien, y estamos viéndonos el día miércoles, ¿sí? Ahora subo toda la información que hemos trabajado ahora. Bien, entonces que tengan un excelente domingo. Nos vemos pronto.